Estamos viendo grandes caídas en todos los mercados. Hoy nos hemos levantado en Bitcoin con un increíble movimiento bajista donde teníamos una caída de más del 15%. Hacía tiempo que no veíamos movimientos de este calibre y antes de comenzar con el análisis técnico, como es lo habitual, vamos a comentar algunas noticias que considero importantes para poder entender el contexto en el que se encuentra actualmente el precio de Bitcoin. Lo primero que quiero comentar es que esto que estamos viendo no solo ha sucedido en Bitcoin, porque hay gente que se piensa que la caída solo se ha dado en Bitcoin, pero si vais al resto de mercados veréis cómo efectivamente está prácticamente todo en rojo. En esta misma noticia comentan que se ha perdido más de 1,2 billones de dólares del mercado de valores de Estados Unidos. Hay unas pocas acciones que están en verde, pero la gran mayoría están en rojo. El mercado de valores de Japón ha sufrido una de sus peores pérdidas desde 1987, muy similar a lo que vemos en Taiwán desde el 1967. Pero ojo, porque hay algunos datos súper importantes de Bitcoin que debemos de tener en cuenta. Y este que estáis viendo en pantalla es uno de ellos, porque nos comentan que BlackRock, Fidelity, Grayscale y MicroStrategy no han vendido su Bitcoin a pesar de la caída del mercado. Esto, desde mi punto de vista, son las mejores noticias que tenemos, porque con esto podemos pensar que las grandes caídas que estamos viendo en cierta manera se deben al pánico del retail, aunque luego haremos un pequeño apunte sobre esto porque ya hemos visto como anteriormente llevamos ya cierto tiempo con una tendencia bajista, indicando además en los análisis que seguíamos viendo movimientos bajistas, grandes señales de debilidad de hecho, y a partir de ahora vamos a comentar qué es lo que podemos esperar, pero vamos a esperar un poquito más adelante en el análisis. Como veis, hemos tenido grandes liquidaciones también durante este movimiento bajista en las últimas 24 horas. De hecho, cuando revisemos las herramientas, veréis que se han llevado un nivel que era el que más cargado estaba de todos los que hemos estado revisando en estas últimas semanas. Por lo que si ya hemos visto grandes liquidaciones durante estos últimos movimientos, imaginaros el nivel de liquidaciones que hemos tenido en el día de hoy. Simplemente viendo este dato que tenemos aquí, ya sabemos que han sido liquidaciones de un gran calibre. Así que vamos a pasar ya directamente con el gráfico a comentar un poquito cuál es la situación. Hoy voy a empezar en un time frame más alto de lo habitual, vamos a comenzar por el diario porque aquí hay que hacer algunos apuntes importantes. Recordemos que nosotros identificábamos desde la parte alta de la estructura una distribución que dio inicio a todo este movimiento bajista. Si habéis estado siguiendo los vídeos en el canal, recordaréis las múltiples oportunidades operativas que hemos tenido durante todo este movimiento. A nosotros no nos ha pillado por sorpresa, pero desde luego que en este movimiento bajista estamos viendo que a mucha gente sí. A pesar de que el contexto de Bitcoin en el medio largo plazo sea alcista, si nosotros estamos viendo muestras de debilidad en el corto plazo, no las podemos ignorar. Y aquí hemos tenido unas cuantas estructuras que hemos ido trabajando y además veíamos cómo constantemente teníamos el patrón de ruptura de soporte, test y continuación bajista, y por lo tanto a nosotros no nos puede haber pillado esto por sorpresa. Si has seguido los últimos análisis, tendrías que estar más que atento a que esto podría llegar a pasar. Ayer comentábamos cómo el precio de Bitcoin alcanzaba esta zona de soporte que teníamos aquí, pero horas después el precio de Bitcoin consiguió romper este soporte y además comenzando otra vez a aumentar el volumen respecto a lo que teníamos anteriormente, que ya veíamos como poco a poco iba aumentando, y con esto comenzó la liquidación masiva que hemos estado viendo en estas últimas horas. Luego revisaremos exactamente cuál fue el nivel que más liquidaciones tuvo, porque desde mi punto de vista podrían haber utilizado esta maniobra para buscar contrapartida, pero como os digo lo comentaremos más adelante. De momento, durante este movimiento bajista, que además ha sido bastante rápido, podemos observar algo muy importante, y es que a medida de que el precio iba cayendo, observábamos en zonas operativas cómo iba entrando volumen de compras. Tenemos algunos picos significativos sobre zonas clave, dejando aquí además una mecha
racha también bastante importante y además horas después veíamos como a pesar de continuar con el movimiento bajista, el precio de Bitcoin frenaba esa tendencia. Todo esto gracias al volumen de compras que habíamos identificado. Esto además lo estuvimos compartiendo anteriormente con la comunidad privada de la academia. Y gracias a esta absorción de compras, ahora mismo en Bitcoin estamos viendo un pequeño rebote alcista. Esto es muy importante porque dependiendo de lo que veamos en este movimiento, determinaremos cuál es probablemente la próxima dirección de Bitcoin para el medio largo plazo. Porque vamos a volver al gráfico diario para recordar en qué situación nos encontrábamos. Anteriormente comentábamos cómo esto podría ser el evento de sacudida. Recordaréis cómo recientemente hicimos un pequeño ajuste en la estructura, considerando que es una estructura con cierta inclinación bajista, que esto nos demuestra también cierta debilidad. Y tras este reingreso y atacar la zona de la resistencia, estábamos a la espera de ver alguna muestra de fortaleza, porque veíamos cómo tuvimos esa distribución, pero luego, a medida de que el precio iba cayendo, no acabamos de ver ningún tipo de consolidación. Y lo más importante fue cuando tuvimos que hacer ese ajuste en el análisis, porque perdía el soporte de la estructura anterior, que era algo similar a esto. Esto nos continuaba dando muestras de debilidad y ver que el precio alcanzaba la zona del soporte después de una potencial sacudida y un reingreso tras alcanzar la parte alta, obviamente no nos cuadraba. Esto no podría ser el evento de sacudida y por eso teníamos este otro nivel aquí a la espera de una potencial sacudida. Mirad este movimiento bajista a dónde ha llegado. No solo ha llegado a la zona de mínimos donde podríamos esperar que hubiese bastante liquidez, sino que además también ha alcanzado otro de los objetivos bajistas que teníamos, que era esta zona de los 51.770. Ahora mismo estas dos zonas ya las ha rechazado. Habrá que ver, como os digo, si tenemos esa consolidación, pero de momento estamos observando cómo ha limpiado zona de mínimos y además mirad el volumen, es una auténtica burrada. Pueden estar encontrando contrapartida, pero ojo, vamos a esperar, vamos a ser prudentes y a ver cómo reacciona el precio todavía durante las próximas horas a estas zonas operativas. Porque aquí ahora mismo tenemos dos opciones después de este pequeño rebote, y es que el precio venga a consolidar la ruptura del soporte para dar la continuación bajista, que entonces en ese caso podría continuar más, o incluso podría en esa situación intentar, en la mejor situación, encontrar equilibrio sobre estos 51.815. Esa sería la mejor situación para Bitcoin si vuelve a rechazar otra vez sobre la zona del soporte, porque si directamente rechaza y continúa con cierta agresividad, el precio podría llegar perfectamente a estos 42.740, que es el siguiente nodo operativo que tenemos más relevante después de haber rechazado estos que tenemos aquí. Pero ahora bien, ¿está todo perdido? ¿Bitcoin desde aquí se va a cero? Pues obviamente no, porque como os digo, todavía tenemos esa posibilidad que podría generar un cambio de contexto que implicaría que esto pudiese ser el evento de sacudida, pero para eso nosotros tenemos que esperar a que el precio reingrese en la estructura y que consolide el reingreso. Si volvemos a ver esa aceptación por parte de los operadores sobre esta zona operativa, estaremos confirmando cierta fortaleza y valoraremos que entonces en ese caso esto podría ser el evento de sacudida, y tras ese reingreso, si termina consolidando, podremos valorar compras con objetivos alcistas, pero solo en esta situación. Ahora mismo todavía el contexto no hemos confirmado que haya cambiado, y como os comentaba anteriormente, el contexto durante todo este movimiento ha sido bajista. Ahora es cuando puede llegar a cambiar, cuando estamos viendo algunas huellas que podrían indicar un potencial cambio de contexto, pero ese cambio de contexto además se debe confirmar. No simplemente por estas compras debemos de dar por hecho que el contexto ya ha cambiado y que gracias a estos compradores el precio se va a ir a la luna. Podría suceder perfectamente, pero vamos a ser ciertamente profesionales y esperaremos ese reingreso, la consolidación, y en la consolidación ya será donde podamos valorar esas compras. Porque si ahora mismo el precio viene a esta zona y rechaza, pues aunque hemos comprado aquí, el precio a muy buenas puede encontrar equilibrio sobre esta zona y hacer otra estructura. Eso todavía nos podría salvar, pero si de ahí continúa la presión vendedora, pues al siguiente objetivo, y no hay más.
Recientemente estamos viendo como en este rebote sí que es cierto que ha vuelto a aparecer otra vez presión vendedora sobre esta zona, pero en torno a la zona del VWAP semanal estamos viendo cómo también entran ciertas compras. Esperemos que estas compras puedan seguir aumentando para intentar atacar más la resistencia, porque si no incluso igual no llega otra vez a testear esta resistencia y nos quedamos en esta zona operativa. Así que también atentos a que continúe la presión compradora sobre esta zona del VWAP. Vale, y ahora sí que sí, vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y también os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo el enlace a la academia donde podéis aprender a hacer análisis técnico y a empezar a generar ingresos gracias al trading. Pues esto es lo que os estaba comentando anteriormente. Vamos a hacer un poco más de zoom out para que veáis cómo era la situación, porque anteriormente íbamos destacando poco a poco a medida que el precio se iba desarrollando que había algunas zonas operativas que tenían liquidez, pero si lo comparamos con esta zona de aquí, que sería en torno a los 50.240 aproximadamente, estamos viendo cómo la liquidez en el resto de niveles no era comparable. Quizás lo más destacable podría ser esta zona de los 51.840 más o menos, pero yo incluso pienso que esto es también del movimiento de hoy. O sea que es que básicamente hoy se han llevado casi más liquidez que durante todo el anterior movimiento bajista. En esta zona estábamos viendo muchísimas liquidaciones y ya se las han llevado. Y de hecho, algo que me parece también curioso es que a pesar de haberse llevado toda esta liquidez, no hemos tenido un movimiento bajista tan agresivo. Por eso es que también pienso que podrían estar utilizando estas liquidaciones para encontrar contrapartida, que eso aumentaría la probabilidad de que estemos en lo cierto sobre la teoría de que esto podría ser la limpieza de longs. Eso sí, como veis todavía tenemos otra zona más con liquidez sobre estos 46.820. No es tanta la cantidad, pero bueno, recordemos que sigue ahí y que si quieren buscar más liquidez tendrán que llevar al precio hasta esta zona operativa. Algo también que comentábamos anteriormente, que esto creo que también lo comentábamos en la comunidad privada, no sé si lo comentábamos aquí en vídeos, pero bueno, voy a comentarlo igualmente, es que estuvimos viendo cómo durante este movimiento bajista, como veis desde esta zona, ya se activaban los bots de alta frecuencia, indicando cierta intención del precio por buscar esa liquidez. Y como veis, poco después, justo en este primer tirón bajista un poquito más agresivo, ya veíamos cómo los bots se activaban con más agresividad, marcando una tendencia bajista con nivel -3, y a partir de ahí ponían el objetivo de llevarse todas estas liquidaciones. Después de llevárselas, como veis, e iniciar este primer rebote alcista, veíamos como el precio ya frenaba un poquito esa tendencia, ya no tenía tanta agresividad y los bots dejaban de acompañar. Si revisamos la liquidez de 100x, ahora mismo no hay ningún nivel destacable porque la zona que más liquidez tenía era esta de aquí también, así que yo no destacaría ningún nivel ahora mismo. Liquidez de 50x, más de lo mismo, esta zona tenía mucha liquidez y ya se la han llevado. Liquidez de 25x, más de lo mismo, no me voy a repetir. Y de 10x también, se han terminado de llevar todo lo que había. En el caso de 10x, como veis, todavía tenemos esta zona de los 46.880, pero poco más ahora mismo cerca del precio. Malas noticias en Bookmap, porque esto me sigue sin funcionar correctamente. Tengo algún problema por algún motivo en la gráfica, voy a ver si consigo solucionarlo para el análisis de mañana, porque como veis no me está llegando bien la información, así que por desgracia no puedo comentaros nada por este lado. Y luego en The Kingfisher vamos a destacar algo que creo que es bastante importante, y es que tenemos mucha liquidez en zona de shorts actualmente, desde estos 64.115 hasta los 68.175. En zona de longs tenemos un poco de liquidez en los 46.980 y en los 44.958. En los CVDs durante el movimiento bajista veíamos como prácticamente todos los exchanges han estado acompañando. El único que no acompañaba durante el bajón, el segundo bajón bajista fue Bybit, que como veis estuvo comprando aquí un poquito de spot. Y luego durante este movimiento alcista vemos que sobre todo están liderando Coinbase y también algunas compras de Binance. Poloniex también durante todo el movimiento, incluso durante el bajista, acumulando spot, y Bitfinex metiendo grandes ventas. En los mapas de corto plazo estamos viendo más liquidez en zona de longs, en este caso, sobre todo en torno a los 53.200, y en los mapas de high leverage tenemos aquí un poquito en los 53.370 y en los 52.430.